Vamos a hablar de trabajo de parto y parto. De acuerdo a la definición de la 3280, la atención de parto incluye todos los procedimientos para acompañar a la gestante y a las familias durante todo un proceso de parto fisiológico. El objetivo es proporcionar y permitir el acompañamiento, facilitar una experiencia humanizada del parto, reducir y controlar las complicaciones. Por fortuna, la mayoría de nacimientos ocurren sin dificultades. Esta era una de las preguntas que había surgido en la consulta anterior, que nos la hacían desde Sotará, con respecto a las mujeres que ingresan en trabajo, en preparto, o que tienen alguna condición por la cual se debe planear su parto en un mayor nivel de complejidad. La 3280 recomienda para el trabajo de parto que sea un parto institucional. Sin embargo, dice que se deben tener en cuenta los usos, costumbres y las facilidades o barreras para el acceso, pero que si hay dificultades para el acceso, está indicado la autorización de casas maternas o albergues temporales. Y la circular 047 del 2022, en donde se estipulan las acciones de cada uno de los responsables del sistema, dice que es una responsabilidad de las APB hacer la gestión para favorecer el acceso oportuno, y dentro de ellas, en las áreas rurales y dispersas, es responsabilidad de las aseguradoras definir, socializar y coordinar mecanismos para acceder a albergues. Lo traje en apartado porque en el desarrollo del tema vamos a identificar que hay situaciones en las que se requiere, si queremos reducir en algunas complicaciones y mortalidad materna y perinatal, no los comemos. vamos a requerir un mejor funcionamiento y articulación con estas casas de paso. La resolución que dice que debemos tener para la atención de parto un equipo interdisciplinario que pueda brindar seguimiento y apoyo, un profesional de medicina, un profesional de enfermería, y que idealmente tenga formación específica en atención de partos, ojalá con formación continuada. ¿Y qué actividades están incluidas? Pues es igual que elaborar una historia clínica bien elaborada. Es importante un buen interrogatorio, la identificación, el motivo de consulta, la edad gestacional, y esta era la primera pregunta del pretest. Es muy importante que sepamos el nivel de complejidad en que nos encontramos, que podamos calcular bien la edad gestacional, ya sea por una fecha de última regla confiable, es decir, que la señora era muy puntual, cada mes le llegaba su menstruación, no usaba ningún método anticonceptivo hormonal antes de quedar embarazada, o lo había suspendido hace más de 3 meses y recuerda muy bien la última regla. Esa es una fecha última regla confiable, pero si además cuando hacemos una ecografía antes de la semana 16, la edad por ecografía me da la misma edad que por falla menstrual, pues estoy con una amenorrea o una fecha de última regla confiable para calcular, para que no tengamos el riesgo de quedarnos con un feto prematuro, un recién nacido prematuro, en donde no tenemos la capacidad para apoyarlo. Ya vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Qué debemos preguntar en las historias de ingreso a trabajo de parto? ¿Cómo son las contracciones? ¿Cuándo iniciaron? ¿Qué frecuencia tienen? ¿Si han ido progresando? ¿Si se perciben los movimientos del feto? ¿Si ya botó el tapón de moco? ¿Si ya tuvo salida de líquido? Y si la señora expresa salida de líquido, ¿cuál es el color, la temperatura, el olor? ¿Hace cuánto tiempo hubo ruptura de membranas? Si ha tenido sangrado, ¿cómo es? Si es solo el sangradito cuando sale el moco, si es abundante, si es color café, si es color vino tinto. Todo esto me apoya a una aproximación diagnóstica.
Si además ese sangrado aparece con dolor o si es un sangrado sin dolor, me ayuda mucho a sospechar la causa. Entonces es importante escribir eso. Si hay síntomas de vasoespasmo, pues son los síntomas que aparecen cuando hay hipertensión arterial y preeclampsia, el dolor de cabeza, los pitos en los oídos, el ardor en la boca, el estómago, los puntos brillantes en la vista, el dolor la hinchazón en los pies que puede asociarse, no es un premonitorio, pero que generalmente puede existir. Los síntomas respiratorios, es importante que aunque no estemos en pandemia, ni por H1N1, ni por COVID, tengamos presente que las mujeres durante la gestación tienen mayor riesgo de complicación de las infecciones respiratorias agudas, entonces hay que preguntar también. Y si hay síntomas en otros sistemas. Bueno, se debe revisar el carnet materno, se debe realizar una historia clínica completa. Pues sabemos que es una urgencia, pero hay que tratar de interrogar lo que más sea posible para poder llegar a una aproximación más cercana al diagnóstico. Averiguar por los antecedentes patológicos y vamos a ver que estas enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades del corazón, cáncer, síndromes convulsivos, enfermedades mentales, infecciones de transmisión sexual, es importante tenerlas en cuenta, sobre todo porque pueden descompensarse durante el trabajo de parto o el puerperio. Si hay antecedentes familiares, si hay cirugías, de estas, pues las que tienen que ver con el útero principalmente, cesáreas, o que le hayan extraído un mioma, o que le hayan amarrado el cuello del útero en caso de que hubiera tenido una amenaza de parto, hay un procedimiento quirúrgico que consiste en cerrar ese cuello, es como un amarre que se hace, pero físicamente también, y es cerrar el cuello. La colporrafia, que es cuando se corrigen los desgarros vaginales o perineales en el piso pélvico, y que seguramente si ella vuelve a tener un parto vaginal, pues se va a dañar esa cirugía. Entonces es importante, o el mismo hecho de tener ahí un piso muy fuerte va a dificultar la salida del feto por parto vaginal. Los ginecológicos, los antecedentes obstétricos, si toma algún fármaco, si es alérgica a algo, si consume sustancias psicoactivas. Y es importante que pensando en avanzar en interculturalidad, empecemos a preguntar si ella conoce de alguna desarmonía y si ha recibido intervenciones desde la sabiduría ancestral. No para juzgar como suele ocurrir en muchas historias en donde se anota con letras mayúsculas y subrayados, entre comillas, manipulado por partera, sino porque es importante que empecemos a describir que hay intervenciones desde la ancestralidad y que deben tenerse en cuenta. El examen físico, otra vez de cabeza hasta los pies, describir el aspecto general, la piel, el estado nutricional, los signos vitales. La valoración neurológica y mental es muy importante. El trabajo de parto puede generar un estrés muy grande y alterar el estado mental de las mujeres. Entonces es importante tenerlo presente. El examen de miembros inferiores por el edema, pero además si hay signos sospechosos de trombosis venosa profunda. La valoración obstétrica, vamos a ver cómo está el útero, cuánto mide, cómo está el tono, la frecuencia, cómo está el feto o los fetos, escuchar la frecuencia cardíaca y vamos a estimar un tamaño fetal dependiendo también de la altura uterina. Los genitales externos hay que describirlos, hay lesiones, por ejemplo, de herpes genital o de condilomas acuminados que pueden, sobre todo el herpes activo a nivel genital, puede aumentar la transmisión a su recién nacido. En este caso habría contraindicación para poder tener un parto vaginal. Al tacto vaginal, pues hay que describir el sangrado, cómo está el cuello, describir cómo están las membranas y del feto describir en qué presentación se encuentra. Además de eso hay que revisar los laboratorios, el carnet de vacunas, revisar el plan de parto concertado es importante, aunque lo hayamos hecho en otro lugar, es importante revisarlo
Y si no se ha elaborado junto con las personas que van a atender, se deben actualizar acuerdos dependiendo de la disponibilidad a nivel institucional, pero también de la situación, porque puede haber cambiado la situación en ese momento. Identificar factores de riesgo y aplicar escalas de riesgo, que las vamos a mirar cuáles escalas serían útiles durante el ingreso al trabajo de parto. ¿Qué se requiere de pruebas rápidas? Se recomienda para sífilis y hepatitis y VIH, aunque tenga en el tercer trimestre. La de hepatitis B si no ha tenido en el control prenatal, o si no se tamizó en el trimestre, en el tercer trimestre, si ella, además de tener negativa la del primer trimestre, tenía factores de riesgo para la infección por hepatitis B en zonas endémicas, la gota gruesa y el hematocrito. Serían los laboratorios que se solicitan para el ingreso a ellos. Debemos establecer diagnósticos. La G, cuántas gestaciones, la P, cuántos partos ha tenido. Entonces, en este diagnóstico actual sí se incluye la gestación actual. Entonces, si es la señora que viene con su tercer embarazo, sería una G3, ha tenido un parto, sería un parto 1, el otro fue una cesárea, cesárea es 1, y ha tenido un aborto, aborto es 1, y tiene 2 hijos vivos. Entonces es importante anotar los antecedentes, el diagnóstico teniendo en cuenta la gestación actual. La edad gestacional, por supuesto que es importante hacer el diagnóstico, por eso esa pregunta, aunque yo les decía, aquí en el grupo tenemos gente trabajando mucho tiempo que sabe mucho de obstetricia, pero también otras personas que tienen menos contacto con la obstetricia y con la atención directa de parto, pero que es interesante que podamos tener ese cálculo de la edad gestacional. Saber cuántos fetos vienen y en qué posición están, saber en qué estado del trabajo de parto va y clasificar el riesgo. No es solamente decir gestación de alto riesgo, sino determinar el riesgo por qué, ¿sí? Y ahí radica la diferencia en que, por ejemplo, en los procesos de referencia y contrarreferencia sea aceptada de mejor manera una referencia. Si yo no especifico el riesgo y no lo puedo sustentar, pues es muy difícil que me reciban a una gestante. Determinar qué vamos a hacer con ella y mirar cuál es el lugar más seguro para la atención. Entonces, la edad gestacional, ¿cómo la calcularíamos? Este reloj tampoco funciona. La última regla, el ejercicio del pretest decía, perdónenme, ¿qué fecha decía? 16 de agosto. No me acuerdo, compañeritos. Sí, señora. 16 de agosto más 7 días sería 23 y más 9 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 23 de mayo. Esta última regla, más 7 días, más 9 meses, me dan 40 semanas de gestación, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dura una gestación? Entonces, si la gestación está antes de las 36 semanas con 6 días, estamos ante un feto pretérmino, le falta tiempo, pero además el recién nacido, ya nacido, se llama premaduro, que le falta maduración principalmente a nivel de sus pulmones, en su capacidad cardiovascular, pero también va a tener más dificultades para la regulación de la temperatura. Entonces nos va a hacer hipotermia y para regulación metabólica. Entonces, si yo estoy ante una gestación menor a 37 semanas, seguramente no me voy a poder quedar en el nivel básico porque voy a requerir posiblemente un apoyo de unidad neonatal, y si es entre más chiquito, o sea, entre estos rojos, mucho más grave. De aquí para abajo, 24 hacia abajo, pues la sobrevida, pues no tenemos sobrevida, y básicamente está porque los alveolos de los pulmones, o sea, el lugar en donde se ocurre la respiración o el intercambio del oxígeno que entra de los pulmones hacia la sangre, no hay conexión.
Por eso es que las gestaciones con fetos menores de 24 semanas pues no tienen un pronóstico de sobrevida por fuera del útero. ¿A quién podríamos, con quién podríamos quedarnos en el primer nivel? Si yo tengo una gestante que tiene entre 37 semanas y hasta las 40 semanas, si no ha tenido hasta la fecha probable de parto, o sea, hasta el día de hoy en el caso que comentábamos ahora. Seguramente este es un recién nacido que va a estar gordito, fuerte, vigoroso, maduro, va a respirar sin problemas, va a regular su temperatura sin dificultad y va a poder amamantarse tranquilamente. Por supuesto, va a requerir una mamá también sana para que podamos tener ese acompañamiento y una familia que la respalde. Después de pasado este tiempo, también aumenta el riesgo y es el término cuando ya nos pasamos de las 41 semanas y yo creo que aquí alcanzan a ver cuál es el problema cuando se pasa la fecha probable de parto. Por eso es tan importante que como médicos, enfermeros y personal de salud hagamos el diagnóstico de la fecha probable de parto, bien sea por fecha de última regla confiable, ojalá confirmada con una ecografía temprana, y que además de que nosotros escribamos en los documentos, en las bases y en las historias la fecha probable, la familia y las mujeres sepan para que no se pasen tampoco esta fecha probable. Entonces, ¿qué pasa cuando se pasa este tiempo? El líquido amniótico empieza a disminuirse, el bebé puede hacer popó y dentro del útero y ese líquido amniótico deja de ser claro. Normalmente el bebé dentro del útero está bebiendo el líquido amniótico claro y lo orina, lo bebe y lo orina y no pasa absolutamente nada. Pero si ya está el líquido amniótico, no está claro, sino que está espeso porque el bebé se hizo popó, pues lo va a beber, pero va a ser más difícil que al momento de nacer no va a tener solo agüita en la boca, sino que cuando nazca y abra su boca para hacer la primera aspiración de aire al momento de nacer, con esa bocanada de aire que empuja si no ha tenido líquido espeso y oscuro, pues lo que empuja es líquido que es más fácil de limpiar, pero si este líquido está oscuro y espeso, que es lo que se llama meconio, pues lo que va a empujar con la primera bocanada de aire es el meconio. Entonces, ahí tenemos otro factor de riesgo. Entonces, ojalá tengamos muy claro cálculo de edad gestacional. Tenemos varias herramientas. Entonces, en el diagnóstico determinar la posición y el número de fetos es importante, pues ya las maniobras que se utilizan desde hace mucho tiempo, que también la utilizan en la partería para identificar en dónde está la cabecita, dónde está la cola, dónde está la espalda, y mirar estas dos últimas maniobras, mirar qué tanto se ha metido o no dentro de la pelvis. Debemos saber cuántos vienen, porque seguramente si yo estoy en un primer nivel puedo tener un mejor apoyo con un solo recién nacido, pero ya dos va a ser más difícil. Además, porque estos dos aquí están maduritos, ya están viejitos, pero la mayoría de los embarazos que son gemelares, dos, tres o más, nacen antes del tiempo. Entonces, ahí tenemos el otro problema, que además de que son dos a los que debo apoyar más porque le falta maduración en uno o más de sus sistemas vitales. ¿Y cómo viene? Pues debemos ver en qué posición viene. Si es la cabecita la que está presentando más cerca de la pelvis, si es la cola la que está más cerca de la pelvis, si es un pedazo de hombro o está atravesado o definitivamente está como una banda presidencial, la cabeza acá arriba en el lado izquierdo y la cola hacia el lado derecho. ¿Cuáles tienen pronóstico para un parto sin dificultad? Los que vienen con la cabecita hacia abajo. Los demás, y anecdóticamente podemos decir sí hemos atendido partos, pero existe un riesgo muy grande y es que cuando nos detenemos a ver un recién nacido, vemos una característica y es que su cabeza es más grande que el resto del cuerpo. Si un bebé viene sentado, van a salir primero sus piecitos,
su abdomen, sus brazos, sus hombros, y tenemos el riesgo grande que no solo sufre el bebé, sino la familia y quien lo está atendiendo, con unas secuelas que pueden ser graves o fatales para este recién nacido, y es que la cabecita no sale, y eso genera asfixia, falta de aire al momento del parto. Entonces, este como así grande, de qué edad tiene, cuántos son, en qué posición viene, y me pregunto es si yo tengo la capacidad y los recursos para atenderlo aquí. Entonces, sí, ¿qué necesito? ¿Será que con lo que tengo es suficiente? Estoy yo como médico, pero además hay una auxiliaria, hay una enfermera, o estoy yo como médico tradicional o como partera y de pronto no tengo quien me apoye, o estoy yo como auxiliar de la zona. Entonces, el riesgo depende también de quién y en dónde van a resolver esta situación que puede representar un factor de riesgo. Entonces, tengo la capacidad para resolverlo. La 3280 tiene un anexo que a veces cuando uno lo mira parece súper desordenado. Entonces, este anexo es el anexo 3 y dice condiciones para remitir a cuidado obstétrico. Y pues aquí como que lo ordené por los antecedentes personales. Entonces, si una señora tiene cualquiera de estos antecedentes personales, trastornos hipertensivos, tuberculosis, tromboembolismo, enfermedad cardiovascular, si tiene cualquiera de estos antecedentes, se pudiera descompensar durante el trabajo de parto o durante la gestación, ya viene descompensada y me puede deteriorar el bienestar de ella y del recién nacido. Entonces, estas son condiciones que generalmente pueden orientar a que son mujeres que requieren un mayor nivel de complejidad. Entonces, a veces en las reuniones decimos, no, es que los médicos tradicionales no, los médicos generales no resuelven nada, pero este anexo, por ejemplo, nos da una amplia gama, por fortuna, una amplia gama de motivos para referir. Por fortuna, estas condiciones no son muy frecuentes, pero si llegara a haber una o más de estas condiciones, habría que remitir. La siguiente parte del anexo 3 dice una gestación de un adolescente, es una gestación de una mujer de más de 38 años, la que viene a tener su quinto parto, la que tiene un embarazo múltiple, la señora con obesidad, la señora con cesárea previa, aunque el pronóstico para tener un parto vaginal de cesárea siempre debemos discutirlo con las mujeres en el control prenatal y decirle que de 10 mujeres que han tenido cesárea, 7 pudieran tener un parto vaginal sin ninguna complicación, pues si llegara a haber algún factor identificado durante el trabajo de parto, requiere mayor complejidad. La diabetes gestacional, antecedentes de las gestaciones con resultados perinatales como un feto muy grande o que se murió, que no sabemos cuál fue la causa, o que tuvo asfixia, hipoxia o falta de oxígeno durante el trabajo de parto, un recién nacido anterior que se puso amarillo al momento de nacer y que requirió que le hicieran transfusión de sangre, sí tuvo unos desgarros muy grandes. Si en el control prenatal yo identifico que está pequeño o que viene sentado transverso, si ha tenido hemorragia antes del trabajo de parto sin saber la causa o por una placenta previa, la ausencia de control prenatal y seguramente este pues es algo con lo que jugamos en muchos territorios, son mujeres que llegan el día del nacimiento, no tenemos idea. Creo que cada vez más frecuente, pero todavía indicación de inducción, un parto prematuro, la ruptura de membranas, anomalías en los latidos cardíacos, el líquido mucho o poquito, si yo encuentro muerte intrauterina o esto si ya ocurre durante el parto, ruptura, distocia o alteración de los laboratorios. Entonces, este anexo pues nos da como una guía de en qué situaciones deberíamos remitir y en ese análisis que de pronto algunas aseguradoras hacen, podríamos decir, bueno, si tenemos o no tenemos estos criterios por los cuales fueron remitidas.
y veíamos en el ejercicio que hicimos en el encuentro presencial que tenemos en la base de datos, tenemos una cantidad muy grande de partos en mayor complejidad y y en baja complejidad muy poquitos. Y entonces aquí, también de lo que ustedes nos comentaron, cuando preguntamos qué querían, si querían parto o cesárea en el ejercicio que hacemos previo al encuentro, nos decían, 77 personas dijeron que preferían parto por vía vaginal y 25 prefieren cesárea. Entonces, bueno, aunque puede existir como la creencia que tenemos bien clara, los efectos protectores del parto para la salud materna y perinatal y que estamos justamente en la semana de parto respetado, pero todavía hay mucho temor al parto y sobre todo es más como por esa sensación de inseguridad en las instituciones. Si quisieran tener su parto, pero cuando preguntamos si quisieran tener su parto o en casa o en la institución, 80 dijeron que preferían las instituciones y solamente 9 preferían tener su parto en casa. Y cuando preguntamos en qué nivel desearían ser atendidas o atendido o que su esposa, señora, fuera atendida, al momento del nacimiento, 66 dijeron que querían nacimiento en mayor complejidad y 17, solamente 17 decidieron pues con certeza tenerlo en un nivel primario, no consideran que sea riesgoso. Eso pues también tendrá que ver con las experiencias que han tenido y con cuánto conocen, pero dentro de este personal con el que estamos reunidos hoy, pues todavía hay bastantes diferencias en eso. Bueno, entonces el parto humanizado definitivamente son más que humanos atendiendo humanos y hay varias características, no solo del ambiente, sino del ambiente o o de la infraestructura, como un lugar que sea más tranquilo, que permita el respeto por la intimidad, pero principalmente es que facilite el acompañamiento y vamos a ver todos los efectos que tiene el acompañamiento y las actitudes y prácticas, y basados en estas actitudes y prácticas, pues lo recoge la 2244 en las recomendaciones de la ley para el parto humanizado y respetado y las recomendaciones de la OMS para la buena experiencia en el parto, que ya vamos a mirar. Entonces, si yo hago todo este diagnóstico e identifico que tengo un embarazo a término, que está cefálico, ¿cuándo dejo a una señora en el momento del trabajo de parto? Si ya la ingreso o no la ingreso, a veces es una dificultad que tenemos, sobre todo si pensamos que es que ella vive lejos, que de pronto se va y no vuelve, y por eso dentro de las primeras diapositivas hablamos de la circular que nos dice, eh, nos recuerda la necesidad de gestionar las casas de paso. Entonces, ¿a quién dejo en el trabajo de parto? Cuando tenga una dinámica uterina regular, o sea, contracciones que han sido cada vez más frecuentes y que tiene por lo menos 3 en 10 minutos, que ya tiene un borramiento cervical, el cuello es un tubo grueso y que de largo mide más o menos 3 centímetros de largo, ¿sí? El borramiento quiere decir que deja de medir 3 centímetros y empieza a hacerse más delgadito, más corto. Entonces, o sea que se ha reducido no a 3, sino a 1.5, que es la mitad de 3. Y la dilatación es que ese largo de cuello es un anillo por dentro, tiene un espacio que es cerrado, pero que durante el trabajo de parto, además de hacerse delgado, se va abriendo. La dilatación debe ser mayor a 4 centímetros y o que tenga las membranas rotas. Debería yo dejar a una gestante en trabajo de parto. Si yo tengo una señora que no cumple con estas características, por eso insistía en que debemos mirar cómo están funcionando los hospedajes, las posadas o las casas de paso, para que no decíamos que si tiene algún factor, alguna condición por la cual viva lejos, esté sola, se vaya a quedar sola lejos de eso. También tiene que ver con el, el plan de parto. Entonces,
¿Qué se recomienda? Y les decía, debemos aplicar escalas. Entonces, una de las condiciones por las cuales se ocurren las mortalidades maternas son las complicaciones hemorrágicas. Durante el control prenatal debemos aplicar esta escala de evaluación de riesgo de hemorragia postparto, pero también debemos aplicarla el día del parto. Si yo tengo una señora que no tiene ninguna cirugía uterina previa, o sea, no le han quitado ni un mioma ni tiene una cesárea, bien. Si es un solo feto, no es un gemelar. Si viene a tener al menos el cuarto, ya el quinto ya no entra en bajo riesgo. Si me dice que nunca en los partos anteriores ha tenido hemorragias postpartos, ni tampoco tiene un diagnóstico de coagulación, yo diría, esta señora la puedo dejar en mi sitio de primer nivel. Pero si yo ya tengo una señora que tiene un riesgo medio y más, si tiene un riesgo alto para hemorragia, es mejor que no me quede con esta señora porque hay alto riesgo para hemorragia y aunque hayamos sido entrenados en emergencias hemorrágicas, pues vivimos lejos y con unas vías supremamente difíciles de transitar para llegar a donde le puedan apoyar de una mejor manera. ¿En quiénes? En las que tienen cesárea previa o cirugía uterina, en la que quitaron un mioma o le hicieron una cesárea, en las que son más de un feto, 2, 3, 4, en la que viene a parir el quinto hijo, en la que tiene antecedente de hemorragia postparto, en las que hay signos de infección de corioamnionitis o en las que se identifica que tiene un mioma durante la gestación, en las ecografías. Y en quienes definitivamente la probabilidad de sangrado es mucho mayor, placenta previa, sospecha, placenta acreta, o sea, mal adherida más allá de lo que debería estar, que tenga anemia con una hemoglobina menor a 10, un hematocrito menor a 30, que tenga plaquetas bajas, que tenga hemorragia activa o que tenga antecedente de coagulopatía. Pero si adicionalmente hay uno de estas, abrupcio, necesita hacerse cesárea, inducción de parto, la segunda parte del trabajo de parto se prolongó mucho, tuvieron que usar oxitocina prolongadamente, fue un parto instrumentado, una retención de placenta, ella no debería ser referida a un nivel de mayor complejidad. ¿Qué otro tamizaje debemos aplicar? Este es el tamizaje de eventos tromboembólicos que se debe hacer en el primer control prenatal, por ahí a la semana 28 hay que volver a preguntar. En la admisión al trabajo de parto hay que volver a preguntar, porque durante el trabajo de parto se aumenta la probabilidad de daño de las venas al momento del expulsivo, porque de pronto en el puerperio va a permanecer recostada algún tiempo prolongado, algo de inmovilidad, aunque la recomendación es muévase rápido también, pero además porque vuelven a haber unos cambios hormonales que aumentan el riesgo de hacer coágulos, entonces hay que volver a tamizar y si encuentro un factor de alto riesgo o la combinación de dos factores de riesgo, pues seguramente vamos a necesitar hacer la tromboprofilaxis. Y en cuanto al diagnóstico de emergencias obstétricas, debemos utilizar esta escala, este sistema de alerta temprano, que consiste pues en la vigilancia de la presión arterial sistólica, la diastólica, la respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el estado de conciencia. Hacer la aplicación de este sistema de alerta y determinar si hay factores de riesgo que requieran una mayor intervención que solamente vigilar el trabajo de parto. Dentro de las intervenciones que hace la OMS es permitir un acceso venoso permeable, pero que el acceso venoso no interfiera con la deambulación. Entonces no es que le coloquemos unos líquidos permeables y un atril que no rueda, entonces la señora se tiene que quedar acostada en la camilla. Precisamente que estos sellos, un sello heparinizado permita que la señora pueda deambular, pero debe estar canalizada por si acaso hay algún riesgo de la necesidad de algún medicamento o de reanimación con líquido. Se debe evitar la deshidratación y creo que en esto todavía hace falta mucho intervenir. Nosotros
Todavía no hemos publicado unos hallazgos que hicimos en cuanto al parto humanizado y todavía vemos que se prohíbe la ingesta de líquidos con mucha frecuencia, de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto. Y esta es una de las recomendaciones importantísimas que hace la Organización Mundial de la Salud, pero que también está respaldada por las sociedades de anestesiología. ¿Por qué se dice que hagamos suspensión de la vía oral? Que las señoras no tomen, ni beban, ni coman nada durante el trabajo de parto, con el supuesto que si esta señora llegara a requerir una cesárea de urgencia, va a tener el estómago lleno y esto aumenta el riesgo de broncoaspiración. Eso fue verdad, pero resulta que las intervenciones de anestesia han aumentado. Ahora hay unas maneras diferentes, la máscara laringea y otras maneras de hacer la inducción de anestesia que permiten decir con seguridad que las mujeres pueden ingerir líquidos durante todo el trabajo de parto. Pero que si tenemos una gestante que tiene de pronto un riesgo aumentado para irse a cesárea, puede tener un ayuno de 2 horas con seguridad. Entonces, bueno, es algo para que tengamos en cuenta y también miremos si se les debe permitir a las mujeres ingerir sobre todo líquidos claros en pequeñas cantidades y idealmente que sean, no sea agua libre, sino bebidas isotónicas como el suero de rehidratación oral. O bueno, ya entre los saberes ancestrales, pues los calditos y lo que se consume dentro de las dietas y los cuidados. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que todo esto que de pronto aprendimos a hacer con mucha frecuencia y muy fácil está contraindicado. Entonces, no enemas evacuantes, no rasurado de periné, no amniotomía de rutina, no goteo de oxitocina, no masaje perineal para que puje, no episiotomía de rutina y no maniobras de Kristeller. Y todavía preguntamos, y dentro de lo que preguntamos en el contexto del departamento del Cauca, Popayán y otros 9 municipios, todavía se siguen utilizando la amniotomía de rutina con frecuencia y el goteo de oxitocina, sobre todo en la mayor complejidad. El Kristeller vimos que ha reducido de acuerdo a lo que informan en la encuesta que aplicamos. La analgesia, entonces, hace parte de pronto romper una falsa creencia y es que había que parir con dolor. Y es que el solo hecho de que la mujer solicite la analgesia ya es una obligación para que se le suministre. La guía de práctica clínica dice, la sociedad, el Colegio Americano de Ginecología en su consenso también, la ley de parto respetado también. Entonces, saber que hay analgesia farmacológica, que de pronto es la que en nuestro medio estamos acostumbrados, que es el bloqueo peridural y la analgesia combinada, que desafortunadamente pues está solo en donde tenemos anestesiólogos y que los demás entonces tendrían que aguantar, pues también tenemos medicamentos por vía intravenosa o por vía inhalatoria, pero también tenemos otra cantidad de alternativas no farmacológicas que de pronto las profesoras que tenemos en el grupo pues también de fisio que tienen también y que se han formado como módulas pues también tienen mucho que compartir con nosotros en este sentido. Es el movimiento, la inmersión en el agua, los masajes, aromaterapia, acupuntura, modulación respiratoria, psicológicas. Y aquí juega un papel importantísimo el acompañamiento por una persona significativa, por alguien de confianza, que le ayude a la señora a caminar, a respirar, a sostenerla durante este proceso. Pero también pues tenemos dentro de la sabiduría ancestral otras intervenciones que merecen mucho la pena que podamos revisar. ¿Cómo vamos a mirar la progresión del parto? En la progresión de parto, aquí es una mnemotecnia y son las 4P que intervienen en cómo progresa, es el poder, el pasajero, el poder es la fuerza con que se va a expulsar, el pasajero es el contenido, el feto o los niños que vienen en camino, el paso es por donde va a salir, o sea, la pelvis, el piso pélvico y la psique. Entonces,
En el poder o en la fuerza que interfiere, en la fuerza en que se va a expulsar la actividad uterina, que sea suficiente de buena potencia y frecuencia, y la manera en que se producen, que inicien en el fondo y terminen, o sea, la sucesión de que inicien en el fondo del útero y terminen hacia el cuello. Pero además la prensa de los músculos abdominales. Y en esto también tiene que ver la posición durante el trabajo de parto. El paso, pues eh, la pelvis, qué tipo tiene, qué tipo de pelvis es, qué tan grande es, no solo por fuera, sino también por dentro, pero además, ¿qué la está limitando? Entonces, vamos a ver que la posición tiene mucho que ver también en cómo el paso se predispone o la pelvis se predispone para facilitar el paso. El cuello vagina, si el cuello no se abre porque está duro, porque hay un tumor, porque tiene una cicatriz fibrótica, pues no vamos a poder tener un parto vaginal, o porque hubo un pujo antes, o una fuerza, o una manipulación antes de que el cuello se abriera completamente, vamos a tener una idea. El periné ya son los músculos que están más externos en el piso pélvico, que puedan estar inflamados o que, por ejemplo, haya una cirugía previa que hace que ahí esté muy rígido y no tengamos ese paso fácil. El pasajero, pues es un bebé muy grande, si tiene una malformación como un meningocele, o sea, una salida en la columna o una cabeza muy grande, o si está transverso o si ya vamos a ver la presentación de cara o la posición en asinclitismo, seguramente va a dificultar más la salida. Pero aquí aparece algo que es importante también que tengamos en cuenta en lo que respecta al parto humanizado y respetado, y es la ansiedad, la falta de respeto por su cultura y sus creencias, la falta de preparación, de no saber a qué vamos, de no conocer el proceso, que no haya tenido esa facilidad de entender de que le explicaran qué es lo que va a ocurrir y el no entonces, ¿qué es lo que aquí está? Este es el útero y este es el cuello, que yo les decía que mide más o menos 3 centímetros. El útero empieza a contraerse de arriba hacia abajo, la cabeza del feto está apoyando aquí y miren qué pasa con el cuello, se adelgaza y se vuelve a hacer más delgadito y cuando ya está más delgadito empieza a abrirse. Miren que aquí queda un lado y acá al otro lado. Este es el proceso de dilatación. Bueno, primero borramiento, que es que deje de estar grueso y que se dilate. Borramiento y dilatación. Entonces, el poder es esa fuerza de contracción y la potencia de la prensa, de los músculos de la prensa común. El paso pues tiene que ver con la forma de la pelvis, pero también con el movimiento que se adquiera durante el trabajo de parto y durante el parto en sí. Los tejidos blandos, pues pueden haber miomas que estén puestos acá en el cuello, en el segmento inferior o acá en el cuello del útero, pues si son muy grandes no van a dejar que se meta la cabecita. El piso pélvico, estos son los músculos del periné. Si yo tengo una cirugía, una malla en esta parte, pues voy a ir en contra de esa fuerza extra. Y si el cuello no se abre, definitivamente por ahí no va a salir ese muchacho. Del pasajero, pues además de saber que es uno, que es de tiempo, que pesa más o menos de acuerdo a lo que mide o a lo que mide la altura uterina o a lo que mide las ecografías, entonces pues yo puedo decir si sale o no sale, podemos llegar hasta ese punto. Entonces, pero además saber cómo está. Y aquí la recomendación para las gestaciones de bajo riesgo es no hacer una monitoría de rutina. Me dice que yo puedo hacer la auscultación intermitente, entonces un motivo de referencia en una gestación de bajo peso, de bajo riesgo, perdón, no puede ser es que no tengo un monitor, porque si yo tengo como monitorear frecuencia cardíaca fetal con un Doppler, idealmente un Doppler, porque además de que el personal de salud escucha la fetocardia, la mamá y la familia pueden estar tranquilas. Es un momento en que ellas la tranquilidad les va a facilitar la progresión del parto.
El fonendoscopio también es útil, pero no nos da ese plus que nos da la auscultación por el Doppler. ¿En qué presentación? ¿Qué era lo que veíamos? Si es la espalda o atravesado, si es la colita, la cabeza, pero de la cabeza, mire que la posición en que la mayoría de los niños, por la facilidad de meter, hacer los movimientos dentro de un canal en que se convierte el hueco por dentro de la pelvis, la mayoría deberían venir en esta posición y es bien metido el mentón pegado casi que a su pecho. Esto facilita ahora en una diapositiva más adelante, vamos a ver que él se meta por una curvatura que es el canal de parto. Si viene en esta posición, o sea, si no dobló bien la barbillita hacia el cuello, sino que viene, lo que voy a evaluar es la posición de Bregma, o de pronto lo que voy a encontrar es una frente, pero si está súper estirado, y mira aquí la dificultad que tiene, si yo necesito hacer una curvatura, no voy a poder hacer esa curvatura porque me voy a chocar. Cuando ya metió la cabeza, después se va a chocar con el pecho. Entonces, al momento de hacer la revisión, eso hace parte de lo que se va a ver. Si lo que se está tocando es, esta sería la carita del bebé, pero ven que ahí está más inclinado, por eso puedo tocar la sutura, o sea, la línea que separa los dos huesos, el del lado derecho y el del lado izquierdo, y esto que se llama la molleja, y este que se llama el occipucio. Entonces yo puedo tocarlo también y saber en qué presentas, en qué posición viene. Si viene de cara, seguramente no va a progresar. Y esto pues ocurre también con mucha frecuencia en los partos estacionados. No podemos advertir que no la posición en la que viene adecuadamente. Con respecto al otro factor que es la psique, el acompañamiento nos va a facilitar eh, mejorar y reforzar este aspecto. Entonces, el acompañamiento por la persona que ella elija, la pareja, la mamá, el papá, la hermana, la tía, la partera, la dula, debe ser de manera individual y de forma continua. Y entonces hay que entender el acompañamiento significativo más que como una cosa que puede ser dificultosa en los hospitales, que creo que es por lo que no se permite, es alguien que me va a ayudar también en este proceso. Si yo puedo, como personal de salud, puedo asignarle un rol válido al acompañamiento, al acompañante. Y desde el saber ancestral, el acompañamiento por sabedor ancestral o por partera. Debemos aprender a conversar con ellos para poder tener esa cercanía. De qué otra manera, la vigilancia del trabajo de parto. Entonces, la guía de práctica clínica, que esta es del 2013, ya está viejita, dice que debemos llenar el partograma, pero la resolución 3280 también nos recomienda llenarlo. Con respecto a esto, hay muchas personas que dicen si hay que llenarlo o no hay que llenarlo. Primero, pues la norma lo recomienda. En el ambiente de formación es muy importante el diligenciamiento. Cuando se hace un partograma de verdad, de hecho, no se utiliza solo para la cuenta de cobro porque las aseguradoras lo incluyen dentro de los cumplimientos como cuenta de cobro, no solo para eso, sino cuando se hace para de verdad vigilar la progresión, sí da información. Entonces, hay que aprender a hacerlo, hay que diligenciarlo. Se diligencia pues con la revisión de las contracciones, la frecuencia cardíaca y el tacto vaginal. Este es otro cambio muy importante en cuanto a las recomendaciones de la OMS y de la 2244, y es que el tacto vaginal no sea tan frecuente, que ojalá no sea antes de no hayan transcurrido menos de 4 horas entre uno y otro, a menos que se advierta que haya una alteración en el proceso de parto, que sospeche complicaciones, que la señora manifieste sensación de pujo o que ella solicite porque identifica algún cambio importante. Bueno, ¿qué más dibujamos en el partograma? Dibujamos
si el cuello ya está abierto, y aquí estamos otra vez. Y esto me permite saber si hay una fase latente, que es, ya tengo contracciones regulares, pero apenas el cuello se ha empezado a abrir y hasta 6, pero más de 6 hasta 10, yo ya estoy en una fase activa, o sea, cuando yo 10 es porque ya no toco nada de cuello ahí en el, alrededor de la cabecita. Estas etapas tienen una duración que fue establecida en unos estudios hace mucho tiempo, que también tienen unas personas que dicen esto cambia, esto depende de, pero que en general uno podría utilizar para alertar en el sistema. Entonces, y por eso el partograma me sirve. El partograma está basado en esta vigilancia de que pasado un tiempo, dependiendo si tengo contracciones regulares, las condiciones físicas, emocionales, seguramente va a progresar muy bien. Entonces, este me sirve para identificar cuando yo estoy sobrepasando el tiempo que debería ocurrir y sospechar qué está pasando, identificar qué está pasando y poder intervenir oportunamente. Durante todo este periodo que los cambios ocurren en cuanto a la dilatación y el borramiento, se recomienda la vigilancia del bienestar fetal. ¿Cómo? Pues con el Doppler y el fonendoscopio, la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Ya el expulsivo, y aquí es donde aparece la curvatura. Entonces el bebito baja con la cabeza, la cumbamba bien pegada al pecho, y cuando ya llega al espacio donde tiene que desdoblar la cabeza, si ya viene desdoblado, le va a ser muy difícil entrar en este espacio y desdoblar y salir. Entonces, por eso la posición es esa que decíamos, que debe estar bien flexionada. La duración, existe un expulsivo que es pasivo, ya está dilatado completamente, pero no hay pujo y el feto no se ve. Entonces, al tocar está completamente, ya no se toca el cuello, pero todavía no empieza a pujar y todavía no lo veo en el canal a nivel del períneo. Puede durar 2 horas o 1 hora, y cuando ya está en la fase activa es cuando a la señora le da la sensación del pujo, y aquí es importante el pujo, debe ser un pujo espontáneo, no provocado, sino un pujo que la señora desee pujar, es algo que no se puede contener. Entonces, así como es espontáneo e incontenible, no funciona si se hace provocado. Nulíparas puede durar, o sea, la que viene a tener el primer hijo hasta 1 hora, y la multípara la que viene a tener el segundo o más hasta 1 hora, dependiendo de si tiene o no tiene analgesia. En este periodo, la vigilancia del bienestar fetal, pero entonces aquí hay una recomendación importante, es auscultar la frecuencia cardíaca antes de la contracción y al terminar la contracción. Antes de iniciar la contracción y al terminar la contracción. Pero además nos recomienda que en esta parte es muy importante el contacto visual y verbal con la gestante, evaluando otra vez las mismas escalas, el pulso, la frecuencia, la presión, pero además la parte neurológica y mental de las hembras. Entonces, ya al momento del parto, y es un tema que en la adecuación sociocultural de los nacimientos ha cobrado un espacio muy importante, es la posición al momento del parto, que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Ley de Parto Humanizado y Respetado es que las mujeres puedan adoptar la posición con la que ellas se sientan más seguras y cómodas durante el trabajo de parto y durante el expulsivo. Sin embargo, pues la mayoría de las veces la posición que vemos a nivel institucional es esta posición acostada. La medicina basada en la evidencia, y tiene una evidencia importante también presentada por Cochrane, que es un grupo que recopila la evidencia de estudios que hay a nivel mundial, dice sobre estas ventajas. Entonces, la posición horizontal es más cómoda para quien atiende, favorece la revisión y disminuye el riesgo de sangrado en exceso durante el trabajo de parto, pero durante el expulsivo, durante el nacimiento.
Y aquí es la posición que también pues, nos ayuda a ver. El bebé debe venir bien dobladito porque aquí avanza y avanza, se gira, además de todo se gira, deja de estar mirando de lado para empezar a mirar la parte del sacro de la mamá y luego sale de la cavidad pélvica. Entonces, esta posición acostada, todo el contenido que está a nivel del útero puede producir reducción de la capacidad ventilatoria, comprime los grandes vasos y eso hace que se reduzca la circulación venosa, arterial, pero además se disminuye la cantidad de circulación venosa que debería llegar al corazón, o sea, nos descompensa en cuanto a la circulación. No hay apoyo por la gravedad y los vectores de la fuerza porque la gravedad va hacia abajo y yo lo estoy haciendo a nivel horizontal. La pelvis, el hecho de tener esta parte recostada sobre una superficie le va a reducir movilidad a este huesito último, a esta porción de la pelvis, entonces me reduce los diámetros, cambia el mecanismo del parto, evita que la cabecita del bebé haga fuerza sobre el perine, que es beneficiosa porque hace que se pueda distender o ablandar y pueda facilitar la salida de la cabeza y el cuerpo. Los miembros inferiores pierden su papel de apoyo, el periné se sobredistiende, la contracción uterina es más débil que en posición vertical, en donde aumentan algunos milímetros de fuerza, de mercurio de fuerza. Hay compresión nerviosa y aumenta la carga de adrenalina, entonces más angustia, más estrés. La señora se siente incómoda, pero además el volumen del útero, el tamaño del útero hace que ella no vea lo que está pasando allá. Cuando se encuentra en esta posición, ella está viendo el techo, entonces no ve lo que está pasando con su bebé y tiene esto un impacto muy importante a nivel psicológico y es que ella siente que le sacaron al bebé y ella no contribuyó en ese proceso. Entonces, son varias desventajas. Hemos aprendido a atender el parto en posición horizontal, debemos aprenderlo a atender en posición vertical, ya conociendo que la evidencia es suficiente, es amplia. Habrán situaciones en las que hay que atender, todavía hay muchos partos, pero estamos con más ventajas, más desventajas del parto en posición horizontal que vertical. El parto en posición vertical es cuando la cavidad pélvica está entre 45 y 90 grados. Como no está el útero haciendo presión hacia atrás, pues la respiración va a ser más fluida. La gravedad, la fuerza de gravedad que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos, pues favorece el encajamiento y el descenso fetal, mejora el acomodamiento de la pelvis, los diámetros de salida, porque esta porción del canal de parto está libre, los diámetros de salida se pueden aumentar hasta 1 o 2 centímetros. Los miembros inferiores facilitan y apoyan el esfuerzo del pujo. Los músculos aductores que están eh, mm, insertados en la sínfisis del pubis, en el huesito que está en la parte de adelante y que tiene una parte que durante la gestación se hace laxa porque se hace más blandita y permite que se separen también esos dos lados de la pelvis. Se separen, pues, o sea, se espacien, no se van a abrir del todo. Se reduce la compresión de la aorta y de la vena cava, hay mayor eficiencia en la contracción, acorta la duración del trabajo de parto, hay con más frecuencia parto espontáneo que cesárea, se reduce el dolor, pero el efecto psicológico está también en que hay sensación de libertad, de que ella pudo controlar, de que pudo participar en el nacimiento de su hijo, hay mayor satisfacción. Hay dos situaciones de riesgo y es que aumenta el riesgo de pérdida de sangre y la otra situación que tiene es que es incómoda para quien atiende, pero además porque hemos aprendido a estar sentados en un butaquito de atención de parto. Sin embargo, cada día más
esto se ha hecho más frecuente y también la industria de insumos hospitalarios nos ha generado otra cantidad de aditamentos que pueden ayudar a superar esa incomodidad. Eh, entonces, bueno, pero también es cuestión de costumbre. Entonces, tenemos que las posiciones, y ya avanzando en interculturalidad, pues es un camino que debemos trazar y avanzar. Un camino en el que está trazado, hay muchos avances, pero necesitamos recorrer lo que más personas podamos hacer. Y es tener en cuenta que las posiciones para parto más frecuentes adoptadas por las culturas son las posiciones verticales, generalmente las de cuclillas o en las que las señoras se cuelgan sobre una hamaca, un chumbe, un lazo, pero que desafortunadamente a nivel institucional y la formación de médicos, enfermeras y personal de salud, generalmente la posición más vista y que se asume como la normal y más funcional es, porque no hemos visto otras posiciones, es la posición horizontal, pero además la infraestructura, la dotación de camas hospitalarias está para facilitar esto. Entonces, se requiere un proceso de transformación que seguramente el camino recorrido va a apoyar, pero que hay que insistir en que desde las universidades, las gerencias se pueda empezar a avanzar en los contenidos académicos, en los procesos institucionales, en los procedimientos y una modificación de la infraestructura. Esto seguramente me va a permitir hacer este cambio. ¿Y por qué es importante el cambio? Hablando en el contexto en el contexto de interculturalidad, pues porque es lo que ancestralmente se ha venido en los partos verticales y que de pronto les permite más intimidad al momento del nacimiento, pero además no solo reconociendo la interculturalidad, sino todos estos efectos mecánicos y fisiológicos, es necesario que se produzca este cambio. Bueno, entonces luego del nacimiento, que es la fase del expulsivo del nacimiento, viene el tercer periodo de parto, que es la expulsión de la placenta. Y a partir de la expulsión de la placenta es cuando empieza ya el puerperio. Entonces, ¿qué se hacía antes? Si nos han enseñado manejo activo con oxitocina, pinzamiento precoz del cordón, tracción y contratracción y masaje uterino externo. Esto ha tenido unas modificaciones. Nos recomienda manejo activo con oxitocina. El pinzamiento ya no es precoz, hay que tener en cuenta, es importante permitirle ese tiempo para hacer la transición de fetal a neonatal y permitir que se complete la carga del volumen sanguíneo de este recién nacido. Entonces, debemos empezar a revisar estos criterios. La tracción y contratracción no se recomienda a menos que esté entrenado. Entonces, en general, no se recomienda en los primeros niveles. Pero Verificar eso el, está mal, ¿no? Eso está mal. verificar el tono uterino se recomienda antes se recomendaba un masaje uterino externo vigoroso, fuertísimo, y yo creo que esto hacía parte de esa sensación de maltrato en el puerperio, es que como de lugar hay que sacarle los entuertos y era una guerra en contra de un pobre útero que se contraía. Entonces, no se recomienda un masaje uterino vigoroso, sino verificar el tono uterino. Entonces, hace parte y no es un mejor trato, es un buen trato en comparación al mal trato que había al hacer esa fuerza de comprimir el útero eh, por un masaje menos agresivo, pero que también tiene efecto, porque al momento de tocar el útero, él se contrae y nos ayuda en ese mismo proceso. Y la vigilancia estricta del posparto. ¿Cuánto puede durar este proceso? Hasta 30 minutos. Si ya dura más, entonces son datos que debemos darle también a los auxiliares dinamizadores, a las parteras. O sea, este tiempo tiene que ver, eh, la duración de este periodo tiene que ver porque cuando se prolonga esta duración también tenemos mayor riesgo y severidad de los eventos de hemorragia postparto. Se debe revisar la placenta, que haya salido completa, que las membranas estén completas, mirar el cordón, que tenga los 3 vasos. Después de esto se debe revisar el canal de parto. Si hay desgarros hay que corregirlos.
para que cese el sangrado, pero además para que la función de su vagina se preserve. Y se recomienda medir siempre la cantidad de sangrado. Entonces, la medida puede ser utilizando estos conos plásticos o utilizando, bueno, es lo más recomendado el cono de plástico para poder medir con exactitud, o el conteo de compresas, pero con mayor exactitud esta bolsa plástica. No se recomienda, y yo creo que en la Universidad del Cauca no se recomienda, no se enseña de rutina, pero hay otras universidades en el país en donde sí se enseña de rutina hacer la revisión uterina. A menos, solo se debe hacer si se sospecha retención placentaria, si hay hemorragia postparto, si hay coriamnionitis, si ocurrió un parto pretérmino o si ocurrió un parto después de cesárea, si se sospecha que haya ruptura del segmento. Y se recomienda que terminado este proceso se deje, además del manejo activo de la oxitocina que usamos acá, la oxitocina durante el posparto. Este quedó muy atrás. Bueno, entonces el partograma, hay varios modelos. El que está en el momento vigente es este del CLAP, aunque ese es un documento de Organización Mundial de la Salud y proponen otro de una línea de acción de 4 horas, pero el que se está utilizando actualmente es este. Aquí se mira la dilatación, estas son las recomendaciones para diligenciar. Se dibuja una fila que es la fila por donde, una línea que es como debería ocurrir el parto si ella es primípara, si tiene membranas íntegras o rotas. Bueno. Y esto me va a permitir que yo diagnostique si tengo una fase latente prolongada, o sea, que nada que progresa durante, está con contracciones, el cuello medio abierto, pero no pasa de 5 de dilatación. Estoy diciendo, ¿será que es una fase latente prolongada? ¿Qué debo verificar? Es el poder. Entonces, acuérdense, ¿será que no tiene buenas contracciones? Entonces, el partograma me permite dibujar también las contracciones. Entonces, por eso es que el partograma permite en la toma, ayudar en la toma de decisiones. O es que el cuello no es favorable, el cuello está cerrado, está anormalmente duro o tiene una cicatrización. Y en este caso, ante una fase latente prolongada, la señora que tiene contracciones, contracciones, contracciones y el cuello no abre más allá de 5. Debo diferenciar si es que estaba yo en un falso trabajo de parto, estaba en 2 y se quedó en 2 a pesar de las contracciones. Y si estaba en un trabajo falso de parto, esperar y más o menos en 6 horas debe arrancar, si el bienestar de ella está bien, si las membranas, si la mamá está con adecuado bienestar, si el feto está con adecuado bienestar, y las membranas están íntegras, todo en su contexto está bien, podemos esperar, y la mayoría entran en fase activa después de 6 horas de espera. Por eso es que se recomienda el reposo, la hidratación y esperar. Entonces aquí vuelve y aparece si vamos a necesitar de pronto una casa de paso. El cuello no dilató más allá de 4 centímetros. Después de tener 8 horas de contracciones regulares, debo reevaluar y debo decir yo en dónde estoy y si me quedo o no me quedo. Entonces, el partograma debería hacer parte también de la referencia. O sea, mire que yo le estoy dibujando, bueno, no para la fase latente, porque en la fase latente todavía no he empezado a dibujar el partograma, pero sí en la fase activa. En la fase activa yo ya tengo mayor dilatación, pero puede ser que ya no tenga buenas contracciones, que de pronto esté ante una pelvis muy chiquita, o es que estoy ante un bebé muy grande, o que está en mala posición, y la mala posición hace relación a que no viene con su cabecita doblada, doblada bien hacia el cuello, el mentón en el cuello, sino que viene extendido y lo que se ve o se toca sería la carita. Entonces, tengo que mirar estas situaciones. Y de esta fase activa prolongada, o sea, la que ingresó en 5 más de dilatación y no progresa como de acuerdo a las instrucciones del partograma, no progresa o se pasa 2 horas después de la línea, yo puedo sospechar 1 de cada 3 de esos trabajos de parto tienen una desproporción cefalopélvica.
Entonces, y es algo de lo que también en las indicaciones de cesárea, el diagnóstico de la desproporción cefalopélvica debería hacerse durante el trabajo de parto. Entonces, es una sospecha clínica. Siempre se requiere una prueba de trabajo de parto. Claro que si yo estoy bien lejos, en Piamonte o en Páez, con esta vía como está ahorita, pues no me puedo esperar a ver si de pronto sí una señora que mide 1,40 y que tiene una altura uterina de 36, de pronto me da por diagnosticar una desproporción a la medianoche. Entonces, hay que hacer la sospecha clínica, pero el diagnóstico en sí habría que hacerlo ya durante el trabajo de parto, entonces en el mayor complejidad a donde yo decida remitir. El expulsivo prolongado es algo también con lo que nos podemos encontrar. El cuello está completamente abierta, la señora está que quiere pujar y puja efectivamente, pero no desciende, o sea, la cabecita no baja, no sigue bajando, se quedó ahí. Siempre en el expulsivo prolongado se debe descartar una desproporción cefalopélvica, pero además de descartarla, la mayoría de veces sí hace parte de esto que aparece aquí. Si por ejemplo yo estoy con la señora acostada y el expulsivo, nada que ocurre, nada que ocurre el parto después de haber estado con dilatación completa y pujo, la presión del útero sobre la aorta y la vena cava me puede alterar la perfusión hacia el bebé. Entonces una recomendación es recostarla sobre uno de los lados, lateralización, líquidos endovenosos, oxígeno, quitar las contracciones que puede ser con un nifedipino, con un diclofenaco y activar el sistema de referencia. Reducir las contracciones, el acostar de medio lado, colocarle oxígeno a la mamá y los líquidos endovenosos seguramente va a mejorar las condiciones hasta que ella llegue a donde la pueden atender. Ya al momento del nacimiento, el pinzamiento del cordón, que son los 3 criterios que seguramente Claudia Lucía nos va a hacer más énfasis en esto, el, para permitir el volumen que requiere este recién nacido para su transición desde la etapa natal, permitir el contacto piel a piel para facilitar que no se enfríe, para facilitar que se unte las bacterias de la mamá y no del hospital, permitir el amamantamiento y el apego. Y el inicio del amamantamiento harían parte de los cuidados en el puerperio del recién nacido. Aquí hay algo que debemos mirar en la interculturalidad y es que para muchas culturas el corte con objetos fríos o metálicos puede ser peligroso para la salud de la parturiente y del recién nacido. Y es por eso que se evita usar cuchillas, tijeras, cuchillos. Entonces, seguramente si queremos avanzar en estos procesos de adecuación sociocultural, primero debemos entender qué significado tiene el corte y la temperatura en el momento del corte del cordón, qué implicaciones tiene si a un recién nacido se lo corta con tijera y no con un carrizo que es el elegido por ellos. Y si decidiéramos usar el carrizo, trabajar en un protocolo de preparación del carrizo para que el temor más grande es que tengamos infecciones y dentro de ellas el tétano y que podamos asegurar un seguimiento a los casos que me permita saber que de los niños recién nacidos a los que se les hizo el corte del cordón no ha pasado, no han tenido ninguna complicación o sí han tenido complicación. ¿En qué casos el pinzamiento inmediato? Cuando hay desprendimiento de placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón o la mamá está en un paro cardíaco materno. Aquí en esta no aparece el pinzamiento inmediato ni de la mamá con VIH, ni aparece el de la hemoclasificación, porque es algo que cambió desde la 412 y la guía de práctica del 2013 y ahora en la 3280 serían solamente estos los criterios para el pinzamiento inmediato. Y se retoma la importancia de permitir que después del nacimiento del recién nacido se permita un flujo de la sangre de mamá al bebé
que tiene mucho que ver con el proceso de adaptación neonatal, con el buen proceso. En el otro de las prácticas ancestrales es la entrega de la placenta para la ritualidad. Entonces, pues tiene todo que ver y creo que tanto en la cultura, en los grupos afro como en los indígenas, eh, está relacionado con el apego, el arraigo hacia el territorio y a la cultura. Entonces, necesitamos desde el sistema de salud comprender el significado de la placenta. ¿Qué pasa si yo no hago estos entierros como debería hacerse? ¿Cómo voy a entregar la placenta? Yo debo hacer un listado a quién le entrego, en qué condiciones, y las personas se deben comprometer a transportarla en condiciones seguras, a que no se le vaya a quedar por allá embolatada el registro de entrega. Pero además, seguramente si yo la manera de almacenar una placenta es en la nevera en el hospital mientras el señor se va o la señora se va, la familia se va, pues ya no estoy cumpliendo con el objetivo de este proceso. La ley 2244 me recuerda unos derechos a que las mujeres reciban la placenta y el deber de que se atiendan las recomendaciones para transportarlo. Entonces estamos con varias cosas junto a esto. ¿Qué hacer, por ejemplo, si la señora tiene hepatitis B positivo, el antígeno de superficie? Este recién nacido debe ser en un parto institucional. Requiere vacunación de hepatitis B más inmunoglobulina, y era lo que decíamos en el encuentro presencial. Seguramente la inmunoglobulina no está sino en mayor complejidad. Este caso sería, por ejemplo, vamos a necesitar una mayor complejidad. Con respecto al VIH, y por eso es importante que se haga el tamizaje en el tercer trimestre y el día del parto. Si yo no sé cuánto tengo de carga viral, porque apenas diagnostiqué el VIH positivo en la semana 35, pues no alcancé a hacer los demás estudios. Si no recibe tratamiento, si solo recibió tratamiento con un solo tipo de antirretroviral, si el diagnóstico se hizo tardío, si hay una ruptura o se va a demorar la inducción, pues habría que hacer una cesárea. Pero el VIH, y este es otro cambio también, porque nos dijeron siempre que hay VIH se van para cesárea, eso también es un cambio, y hay mujeres con infección, que viven con infección por VIH, que pueden tener un parto vaginal si tienen carga viral indetectable o menos de 50 copias. Si tiene entre 50 y 1000, pues se puede individualizar dependiendo de otras características de la señora, si recibió terapia viral triple, y si se puede inducir y hay indicaciones para inducción, podría estar en eso. Entonces a mí, sí, pero si yo no diagnostiqué el VIH, si es una señora que jamás hizo control prenatal y llega a mi servicio de urgencias y yo le hago una prueba rápida, como debe ser rápida, es rápida, que se demora más o menos máximo 20 minutos, me salió positivo. Esta señora, depende en cómo esté, si está en fase activa o no, seguramente va a requerir cesárea. Si ya está en expulsivo, pues nos tocó atenderla ya, teniendo en cuenta los protocolos, y por eso es importante que se revise la existencia del ácido budina y de la nevirapina en los sitios de la sala de parto, porque puede llegar a ocurrir esta situación. La señora que le salió el estreptococo positivo, decíamos en la valoración de control prenatal que las recomendaciones son para el momento del parto, entonces se requiere que ojalá cuando empiece en la fase activa del trabajo de parto reciba penicilina o ampicilina, o si es alérgica, cefazolina o clindamicina, y que ojalá haya empezado el tratamiento 4 horas antes del nacimiento. Si ya llegó en 10 de dilatación cuando yo la vi, nació a la media hora, por más que yo le ponga la primera dosis, este recién nacido va a requerir un tratamiento adicional. Y mire que reduce la probabilidad. ¿Cuáles son los riesgos del recién nacido? Que haga una sepsis, una neumonía, o que la mamá haga una endometritis, una sepsis también materna. Para el recién nacido, con antibióticos se reduce de 1 en 4000 casos de infección
a 1 en 200, entonces sí es una intervención efectiva. Bueno, aparte de estos cuidados del puerperio, quiero que miremos este tiempo. Hay un puerperio inmediato que requiere 2 horas de seguimiento de todos estos signos vitales, revisar, conversar con la mamá, acompañarla cada 15 minutos durante 2 horas. Después de las 2 horas vamos a seguir vigilando lo mismo, pero además ya la deambulación, la alimentación adecuada y detectar signos de hemorragia o infección. Y aquí es donde tenemos también que tener en cuenta de la interculturalidad, los cuidados de la dieta, con la alimentación, las bebidas y calientes que facilitan este proceso. Hay un instrumento que es este de vigilancia de posparto, en donde se vigila el sistema nervioso, la perfusión, o sea, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el tono del útero, la cantidad de sangrado, y esto me permite identificar si yo encuentro al menos una roja, tengo que activar el código rojo. Entonces, son cada 15 minutos, las 2 primeras horas, cada hora a las 3 y las 4, y luego cada 2 horas en las primeras 12 horas postparto. La recomendación es vigilar por 24 o 48 horas a las mujeres en el puerperio. Esta vigilancia nos va a evitar, la mayoría de las hemorragias postparto ocurren en las primeras 2 horas. Y la mayoría de las mujeres que se mueren por hemorragia postparto es porque no vimos esto cada 15 minutos. Se nos pasó no porque quisiéramos que ocurriera, sino porque el servicio está colapsado. Pero entonces, si sabemos esto, debemos garantizar la existencia de personal, pero además un personal con esta capacidad. Y si no, el familiar también nos puede ayudar en este proceso de acompañar a la señora y ayudarnos a activar. Claro, no vamos a ponerlo a tomar los signos, pero hace parte también de los refuerzos. Hay que valorar en el puerperio otra vez eventos tromboembólicos, otra vez el sistema de alerta obstétrica. En el puerperio debemos valorar la escala de depresión. Entonces aparecen estas preguntas durante el mes pasado: ¿se ha sentido triste, sin esperanza? ¿Ha estado preocupada? Y si dice que necesita ayuda, pues hay que activar el sistema de una vez. Y hay otra escala que se llama la escala de Edimburgo, que lo que pregunta, tiene unas puntuaciones 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2 y 3. Si me da un puntaje de más de 12, requiere valoración psicosocial, psicoterapia, psicología, psiquiatría. Pero si la respuesta 10, he pensado en hacerme daño a mí misma, es mayor a 0, o sea, casi nunca, a veces sí bastante a menudo, requiere de inmediato valoración también psicosocial. Entonces es una escala que nos permite detectar el riesgo de depresión postparto y pues el riesgo de intento suicidio en el postparto por la depresión suicida. Prevención de la desinmunización, y era una de las preguntas que teníamos. ¿Y por qué hice como énfasis en esto? Porque en ocasiones en mayor complejidad se reciben mujeres remitidas porque ellas son grupo sanguíneo negativo. Entonces, eso se llama un riesgo de isoinmunización. ¿Cuál es el riesgo de isoinmunización? La mamá es RH negativo. El bebé es posiblemente RH positivo. Cuando durante el embarazo el bebé por alguna circunstancia, un golpe o le hicieron una amniocentesis o las células del bebé pasan a la circulación de la mamá crea anticuerpos, esos anticuerpos se llaman CUMS. Entonces, si yo a la mamá solo tengo que ella es RH negativo, pero el CUMS es negativo, quiere decir que la mamá nunca ha estado expuesta a los glóbulos rojos del bebé, entonces todavía no tenemos ninguna complicación. Eso se llama un riesgo de isoinmunización. Pero si yo ya encuentro que la mamá tiene el CUMS positivo, o sea, el cuadrito que aparece aquí, ¿qué pasa cuando la mamá tiene el cuadrito que aparece aquí? Este cuadrito entra a la circulación del bebé y puede destruir los glóbulos rojos
y producirle anemia a ese bebé. Esta situación en que la mamá ya tiene CUMS positivo, eso sí se llama isoinmunización. ¿A quién puedo atender yo en el primer nivel? A la mamá que es RH negativo, pero que tiene el CUMS negativo. Puedo atenderla sin ningún problema, pero si la mamá tiene RH negativo y le salió el CUMS positivo, o sea, ha creado anticuerpos, yo no me puedo quedar con ella ya, porque tengo alta probabilidad de que los glóbulos rojos del bebé estén empezando a destruirse y ese bebé haga icterismo. Pero si ella tiene el CUMS negativo y nunca se ha expuesto a los glóbulos rojos durante el nacimiento, los glóbulos rojos RH positivo durante el nacimiento, en caso de que este bebé sea RH positivo, pasan muchos glóbulos a la circulación de la mamá y ella crea anticuerpos que los va a tener ahí guardados y en la próxima gestación me puede dañar ese feto. Por eso es que a todas las mujeres en el posparto que tienen grupo sanguíneo RH negativo, con CUMS negativo, debo aplicarle la inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas. Entonces, ¿debo tener un montón de inmunoglobulinas en mi hospital? No, porque tengo una base de datos que me permite identificar cuántas mujeres RH negativo tengo y puedo planear la consecución de esto y la existencia en la farmacia de este medicamento. Entonces, esa era una de las preguntas. Antes de darle salida a la señora, debo informarle cuándo volver. Presencia de loquios o sangrado con mal olor o que sea abundante, si tiene premonitorio, dolor de cabeza, pitos en los oídos, puntos brillantes, ardor en la boca, el estómago, si tiene fiebre, si sangra abundante, si le duele dolor bajito, vómito, diarrea, si tiene dolor alrededor del ano o en el alrededor de donde le suturaron el desgarro, si aparece cualquier dolor agudo, si le arde para orinar, si tiene problemas con sus senos, con sus mamas, con sus pechos, si se le hinchan las piernas, las dos o una sola, o si su estado de ánimo afecta la relación con su recién nacido. La depresión postparto es una realidad que seguramente cuando veamos el tema con la psiquiatra que nos va a acompañar en estos temas virtuales, pues vamos a sacarle más el jugo en esta tarea, pero es algo a lo que debemos insistir. ¿Por qué? Una mamá con depresión no va a poder cuidar adecuadamente a su recién nacido y tenemos una mamá que sufre mucho con un recién nacido que va a tener dificultades para el cuidado. Se debe informar y es un espacio que hay que dar harta educación, pero que debemos saberla dar de una manera muy precisa sobre lactancia, sobre cuidado del recién nacido, sobre alimentación, sobre cómo fortalecer los vínculos. Casi que va a hacer todo el curso virtual de cuidado materno perinatal. El control de posparto se recomienda entre el tercer y el quinto día. Se debe revisar el estado de ánimo, fortalecer el cuidado, informar sobre sexualidad. Recordarle por eso es importante que el compañero vaya a esta valoración, a todas, pero a esta también. Recordarle que el riesgo de transmisión de VIH también ocurre durante el amamantamiento y que si él se infecta e infecta a la señora, podemos transmitirle al bebé. Entonces hay que conversar con ellos esa parte, recomendarle el uso del preservativo durante todo el periodo de amamantamiento y una práctica de responsabilidad segura y responsable, de sexualidad segura y responsable. Recomendar un embarazo no antes de 18 meses, que no se embarace. Hacer el seguimiento al uso del método anticonceptivo que debió ser ofertado e iniciado antes del alta hospitalaria. Aumentar el compromiso del cuidado con los recién nacidos de la red de cuidado, revisar las cicatrices de la cesárea o del epicio, manejar enfermedades crónicas si estaban, volver a acomodar las dosis de hipertensión, de diabetes, de hipotiroidismo, completar el esquema si no está completo, buscar signos de peligro e informarle nuevamente signos de alarma y de reconsulta. Bueno, entonces parto y puerperio. Es algo que requiere más trabajo interinstitucional,
y más conversación entre agentes comunitarios, sabedores ancestrales y la parte de profesionales de salud. Hasta aquí va la revisión. Escucho si habían intervenciones que no he leído ahora durante la presentación. Bueno, hay una pregunta en el chat de la jefe Adriana que dice, mujeres con antecedente o enfermedad activa de BPH se indica parto vaginal. El condiloma acuminado. Si los condilomas son muy grandes y están en el canal de parto, estaría indicado el nacimiento por cesárea. Por eso es importante que durante el control prenatal se revisen los genitales y se consulte con la señora. Si son lesiones que están alrededor, existe un riesgo de transmisión y de lesión el riesgo que existe es de que se le transmita al recién nacido y que se manifieste con condilomas en la vía aérea del recién nacido. Pero el riesgo existe aunque se le haga cesárea con membranas íntegras. Entonces, si los condilomas no están en el canal de parto, puede tener un parto por vía vaginal. Ambos, el que va por cesárea o el que va por parto vaginal y tiene condilomas que no están en el canal de parto, requieren valoración del recién nacido para revisar que no hayan lesiones en la epiglotis a nivel de la vía respiratoria. Pero además es saber que esto es una infección de transmisión sexual, ¿no? Y entonces, si existe el VPH, pues hay que revisar más juiciosamente. Habría necesidad de hacer hepatitis B también en el tercer trimestre y insistir en que la sexualidad es responsable y segura, porque así como se adquiere el VPH, se puede adquirir el VIH o la sífilis con todas las consecuencias neonatales. Sí, Martica, jefe Martica. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Mi doc, un casito que nosotros tuvimos en el municipio de Piendamó, se trataba de una gestante con diagnóstico de VIH positivo. Al hacer pues todo el análisis y eso, pues la usuaria tenía carga viral indetectable, pero ella tuvo el parto en ambulancia mientras la trasladaban de Piendamó para acá, o sea, la remitieron finalmente porque ella tuvo, dilató todo el tema, o sea, pasó mucho tiempo desde la remisión de Piendamó acá. Entonces, finalmente, cuando llegó al San José, pues llegó ya con el recién nacido en brazos porque tuvo el bebé en la ambulancia. Entonces, nos sugirieron que lo manejáramos como un incidente porque debió de haberse remitido antes para el manejo en un nivel superior. Pues entendí, de acuerdo a lo que nos expuso Doc, esa usuaria con carga viral indetectable, ella tenía su kit de VIH porque si es salud le entrega su inhibidor de la lactancia, los antirretrovirales para ella, para el recién nacido. Ese parto entonces sí se pudo haber tenido en el primer nivel y sería aconsejable seguirlo manejando como un incidente y hacer pues como todo un plan de mejora con la IPS primaria por este caso. Sí, a ella hay que planearle un nacimiento en mayor complejidad, ¿sí? Requiere manejo en mayor complejidad porque pues las mujeres que viven con infección por VIH tienen mayor riesgo de infecciones, de complicaciones, sobre todo infecciosas, ¿sí? Porque a este recién nacido se le deben hacer los estudios. Nosotros no tenemos PCRs en primer nivel de complejidad porque el uso de los antirretrovirales también puede tener efectos en la función o de los órganos, sobre todo hepático del recién nacido. O sea, sí requiere un cuidado en mayor complejidad. Entonces,
se debió haber planeado y porque la recomendación es que, aunque vaya para parto o para cesárea, reciba el AZT intraparto hasta el momento en que ocurre el nacimiento o hasta el momento en que se haga la ligadura del cordón en la cesárea, ¿sí? Entonces, debió ser programado. Ahora, si ocurre una urgencia, la señora sí estaba programada para parto en mayor complejidad, pero se adelantó. No sé si eso fue lo que ocurrió, o definitivamente fue que nos esperamos a que, pero ella debería haber estado en un parto institucional de mayor complejidad. Sí, sí se nos adelantó por unas semanitas. Sí, sí, sí vale la Ujú. pena. Ahora es en qué parte, de pronto el incidente habría que revisar en qué fase, en qué parte activa iba y qué probabilidades tenía de tener el parto en el camino, porque pues se expuso a un riesgo mayor de no hacer la limpieza de las secreciones en la cavidad oral del recién nacido, de la contaminación del personal que atendió el trabajo de parto, el temor de atender un parto en ambulancia. Entonces, más como en ese sentido y en la planeación, porque si a ella sí se le había dado, o sea, no puede uno decir que, pues, que no se podía adelantar, ¿no? Pero sí hay que mirarlo más como desde ese punto de vista. Si estaba planeado, pues, o sea, se nos salió de las manos. Si estaba planeado el parto en mayor complejidad, si requiere mayor complejidad. Listo, mi doc, muchas gracias. A usted, jefe Martica, el jefe Jesús, Claudia Lucía. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, Para todos también los participantes. ¿Escucha? Sí, jefe, se Señora, escucha. adelante. Ok, vale, doy una pregunta. Es que uno revisando la escala de tromoprofilaxis que está recomendada por la FECOLSOP, ahí habla pues de que las pacientes después de 3 días de estancia hospitalaria se le hace pues la tromoprofilaxis con heparina bajo peso molecular, pero yo no he encontrado como tal una recomendación que diga, bueno, a partir de cuántas semanas se tiene que iniciar esa tromboprofilaxis a la paciente que ya completó pues las 72 horas de hospitalizada pues en el servicio. Entonces no Durante sé, por toda ejemplo, la usted que me pues, gestación de... no, por ejemplo, que hagamos de cuenta que ella se va a hospitalizar por un cuadro pues de IBU, esta usuaria. Entonces ella completó las 72 horas y hagamos de cuenta que tengan unas 28 semanas o que tengan unas 30 semanas. Entonces, y ya completó pues durante esa estancia hospitalaria completó ya 72 horas. Entonces la FECOL solo que dice es que después de 72 horas inicien la tromboprofilaxis, en este caso pues a totalmente hospitalizadas. Entonces, lo que no está como tal determinado en la guía es a partir de cuántas semanas como tal yo le inicio esa prevención pues con la heparina bajo peso molecular. Creo que algunos ginecólogos dicen, no, pues iniciamos después, si la paciente tiene 30 semanas se le podría iniciar, otros no, si está más avanzado, si le iniciamos, de resto como tal no habría inconveniente. Entonces no es como algún anime que está por parte pues de la guía, no sé usted que me pueda orientar al Jefe, respecto. a las gestantes, los factores de riesgo con las gestantes es eh, el efecto del útero grávido sobre las venas, el aumento de los factores procoagulantes, son los factores que facilitan y ahí lo que habría es el reposo. Entonces, en los 3 trimestres existe el riesgo. Entonces, cualquiera gestante que esté por más de 3 días hospitalizada, sobre todo porque la hospitalización tiene consigo el reposo adicional a los otros factores de la gestación, hay que iniciarle la anticoagulación. Con mayor razón si está en tercer trimestre, porque el efecto del útero grávido sobre la circulación va a ser mayor. Pero durante todos los 3 trimestres se deben iniciar anticoagulación en las mujeres hospitalizadas por más de 3 días. Porque Vale, los muchas factores gracias. procoagulantes, la presión sobre el útero, están presentes. Claudia Lucía, gracias a usted por su pregunta. Claudia Lucía. Sí, buenas noches. Era para complementar
la respuesta a la pregunta que expresaba la compañera sobre la presencia de las verrugas genitales. Entonces, pues ya tenemos la vacunación para las adolescentes o las niñas y los niños. Entonces, es muy importante que se promueva en sus territorios la vacunación, tanto a las niñas a partir de los 9 años y a los niños también se están vacunando. Entonces, por favor, promovamos esto para evitar algo que es tan frecuente, que es la infección por el virus del papiloma humano, que es, prácticamente se pueden encontrar poblaciones con 85% de anticuerpos, o sea, estamos expuestos todo el tiempo y podemos prevenir pues también la aparición del cáncer de cuello uterino y estas otras lesiones. Acordémonos también que los hombres se ven afectados y por eso se deben también vacunar. Gracias. A usted, muchas gracias por ese aporte. ¿Quiénes tienen riesgo de hacer inmunización? Entonces, las mujeres, ahí se está viendo, ¿cierto? Que son RH negativo. Entonces, aquí está, estas que están aquí verdecitas son las células sanguíneas de la señora. Entonces, ella no tiene antígenos y por eso se llama RH negativo. Estamos ante un caso que el bebé tiene un RH positivo. Estas son las bolitas rojas con la crucecita de positivo adentro. Entonces, durante el embarazo, la mayoría de la circulación va de mamá a bebé, pero no hay un paso activo de la sangre del bebé hacia la mamá. Entonces, está protegido, pero hay algunas circunstancias como un trauma, como el aumento de la presión intrauterina, que hace que por algún motivo algunas células del bebé que son positivas, o sea, que tienen antígenos, pasen hacia la circulación de la mamá. Entonces, como pasan a la circulación de la mamá y la mamá no tiene antígenos, ella dice, llegó algo extraño y debo defenderme. Entonces, el sistema inmune crea unas defensas para este RH positivo. Y esas defensas se llaman inmunoglobulinas que se determinan a través del laboratorio como el CUMS. Entonces, una mamá que es RH negativo, que nunca se ha expuesto a ninguna célula de RH positivo, va a estar CUMS negativo porque no ha creado defensas, ¿sí? Si no es por el embarazo, sino que yo soy RH negativo y me transfunden sangre RH positivo, mi cuerpo va a crear CUMS, va a crear defensas. Entonces, aquí ocurre que la señora creó defensas. Les decía que la circulación de la mamá hacia el bebé es más activa. Entonces, estas defensas que se crearon en la circulación de la mamá pueden pasar hacia el bebé. ¿Y por qué se crearon esas defensas? Porque conocieron algo extraño. Entonces, las defensas van a destruir eso extraño que conocieron, que son los glóbulos rojos del bebé, que son RH positivo. Entonces, los va a destruir dentro del útero. Por eso es que durante el control prenatal se debe buscar a las gestantes el grupo sanguíneo RH negativo, debemos pedirle el CUMS. Y si el CUMS sale negativo, 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 a la semana 28, porque la probabilidad de que la sangre del bebé hacia la mamá pase es mayor después de la semana 28, por eso a la semana 28 yo le pongo el Resuman, que es el Resuman, es una inmunoglobulina contra estos anticuerpos que se llaman CUMS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa inmunoglobulina? Va a agarrar cada cuadrito amarillo que tengo aquí y lo va a inactivar para que no pase a la circulación de la mamá, para que no pase de la circulación de la mamá al bebé. Entonces, si la mamá se ha expuesto a esos glóbulos rojos del bebé,
que puede ocurrir después de la semana 28, la vacuna que se usa a la semana 28 va a mantener esto quietico para que no pase hacia el bebé en caso de que eso llegara a ocurrir. Entonces, por eso es que se debe aplicar durante el embarazo. Y la señora salió con el PUMS negativo, quiere decir que nunca se expuso y su bebé salió positivo. Durante el momento del parto existe paso de sangre del bebé a la mamá. Entonces, esa descarga de sangre que pasa de bebé hacia la mamá se reconocen como una carga de cosas desconocidas y se pueden crear unos anticuerpos muy altos. Si esta señora llegara a tener un nuevo embarazo, tan pronto inicie su embarazo y se exponga a los glóbulos rojos del bebé, los va a destruir. Entonces, la vacuna que yo le pongo, la inmunoglobulina que yo le pongo a la señora en el postparto es para que los PUMS, los cuadritos que se alcanzaron a crear, se inactiven y no ocurran esto en un siguiente embarazo. No tengo más preguntas por acá. Estaban preguntando dónde la doctora Diana, Diana Ocaña, dónde se capacita para lo de posición de la atención de parto en diferentes posiciones, pero por aquí la profesora Camila le compartió un link. No sé, doctora Isabel, si usted tenga dato de algún lugar donde puedan tener ese entrenamiento. Adrianita. Hola. ¿Sí? En la Universidad del Cauca el próximo semestre vamos a ofertar el diplomado de atención de parto respetado. Lo acabamos de ofertar, lo acabaron de tomar todas las colegas y 3 ginecólogas de Fundación Valle de Lili. Ese diplomado lo tendremos acá también en la Universidad del Cauca para el próximo semestre para quienes estén interesados. Súper, jefe. Muchas gracias. Ahí Ya tiene las horarios. para la información. Perfecto. No sé si haya una pregunta adicional. Ruth, tenías el micrófono abierto. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Era para ver si tenía algún costo, cuál era el costo del diplomado. Sí, señora. Sí, sí tiene costo. Ajá. Estaba en 1.700.000. Vamos a ver esta versión, pues va a ser alrededor de ese precio.